Hablemos de educación superior, hoy con un nuevo capítulo con un invitado muy especial, Andrés Molano. El director del IFES nos va a contar todos los cambios que tiene esta institución para el año 2023 y todo lo que se viene nuevo. Bienvenidos a Sidesco, un nuevo año 2023. Vamos a tener muchos eventos, muchas cosas nuevas y lo vamos a estar compartiendo por estos medios. Bienvenidos. Andrés, primero me gustaría preguntarte cómo inició tu carrera en la educación, qué te llamó la atención de la educación y cuáles fueron tus principales motivaciones para llegar a este mundo. Gracias por arrancar también por esa pregunta, porque yo creo que permite presentarnos un poquitico y empezar esta conversación de una forma como más tranquila. Yo soy psicólogo de formación, yo estudié psicología. No me preguntes realmente por qué. Yo creo que realmente porque estaba interesado en cómo la gente toma decisiones. Cuando uno es adolescente también pues se ve a sí mismo tomando decisiones y dice, pero yo por qué pensé esto, yo por qué hice esto. Y por ahí entré a la psicología y en la psicología una de las cosas que a mí más me interesaba en esos años de pregrado era el rol de las emociones en la toma de decisiones. Y es como, digamos, uno puede pensar, hay modelos psicológicos o del pensamiento que son como computacionales y que eso es como un computador o un procesamiento como limpio, pristino, ¿no? Entran unas cosas, se procesan y sale la conducta. Y lo que a mí más me interesaba es saber cómo las emociones hacen que eso sea diferente. ¿Cuál es el rol de las emociones en la toma de decisiones? Me acuerdo mucho que fui a hablar con uno de mis mentores y le dije, a mí me interesa estudiar el rol de las emociones en la toma de decisiones, y me dijo, usted y toda la psicología moderna. O sea, necesita buscar un problema en donde eso sea concreto, ¿no? Donde pueda ver eso de una forma un poquito más concreta. Y trabajando con él, llegamos al punto de que una de ese tipo de decisiones o de esos contextos era las decisiones morales, cómo las personas toman decisiones frente a lo que está bien y lo que está mal. Y el contexto para entender eso era un contexto del cambio, digamos, de volverse, o cómo los niños van adquiriendo esa comprensión o desarrollando esa comprensión. ¿Dónde están los niños? En los colegios. Y por ese camino empecé a pensar cómo los niños, en este caso eran niños de quinto grado, empezaban a decidir qué era lo que estaba bien y qué era lo que estaba mal, cuáles son los dilemas de la escuela, ¿no? Tú tienes un esfero y yo quiero ese esfero, y entonces puedo ir y quitártelo, pero eso está bien o eso está mal, y terminamos agrediéndonos de pronto, o te puedo decir cosas feas, y cómo se toman todas esas decisiones me llevó al campo de la educación. Y en el campo de la educación, yo creo que empecé mi carrera y mi formación también en ese punto, pero rápidamente, pues esa idea de cómo se toman esas decisiones y cómo se toman esas decisiones en contextos educativos, rápidamente me llevó a también pensar en cuál es el rol de mis amigos en mi aprendizaje y en mi desarrollo. Uno no aprende solo, ¿no? Las escuelas, digamos, yo creo que lo vivimos en pandemia, era muy difícil aprender estando solo en la casa. Y ya lo vemos en los datos, ¿no? Los datos del ICFES. Pero entonces es como llegué al mundo de la educación y llegué digamos, a esta carrera pensando en eso, pensando cuál es el rol de mis amigos o de la gente con la que yo aprendo en mi aprendizaje y en mi desarrollo. Y eso pues se fue transformando porque después de hacerla como la ciencia más básica de eso, de tratar de entender eso en diferentes contextos, pues uno se da cuenta que también hay unas oportunidades grandísimas de estructurar esas oportunidades de aprendizaje que están atadas no solo a la investigación básica, sino a la participación en políticas públicas. Y entonces, cómo desde instituciones como, por ejemplo, como el ICFES, podemos dar cuenta y apoyar ese aprendizaje, que no es un aprendizaje de personas solas, tomando notas de memoria o acordándose de cuál es la fórmula de la gravedad, sino resolviendo problemas en conjunto. Me pareció muy interesante eso que dices, el rol de los amigos en el aprendizaje. Me parece aún más interesante después de, bueno, eso lo comento para que pues, aquí entre nos,
yo estuve en una conferencia el sábado del Ujú. exdirector del DANE Ok. y mostró las cifras de cómo estaba incrementando la confianza en las personas. Y una de lo que, algo que nos dejó la pandemia es que Ujú. los colombianos comenzamos a confiar mucho más en nuestros amigos y nuestros amigos cercanos. Eso Claro. nos dejó la pandemia, de tener esa confianza. Y me pareció muy, muy interesante eso que dices que, del rol de los amigos y de las personas que tienes al lado para el aprendizaje. Porque eso también fue un talón de Aquiles para lo que pasó en Claro. pandemia en nuestras instituciones, ¿no? Claro. Entonces, súper interesante. Pero Pero además bueno, piénsalo por sí, este claro. lado, perdón, pero hay un comentario. Cuando uno está en un colegio o en una universidad de manera presencial, pues tiene otra cantidad de oportunidades que no teníamos en la pandemia. Es como, Camilo, ¿cómo resolviste esta cosa? O yo no le estoy entendiendo nada al profesor, usted está igual. Y esa Ujú. conversación que a veces es muy sutil, pues eso es parte del aprendizaje. Mm. Pero vení, Andrés, Ujú. ¿qué pensaste y qué pasó cuando te ofrecieron este cargo en el que estás? ¿Cómo lo tomaste y cuáles crees que son esos principales retos de ser el director del IFEX? Yo creo que, pues lo primero que sentí fue mucha emoción, digamos, mucho, un orgullo haber simplemente recibir la oferta, que lo consideren a uno para este tipo de posiciones, yo creo que en sí mismo es un honor. También al mismo tiempo es una responsabilidad grandísima, y tú lo mencionabas al comienzo, cuando me presentabas, mi vida era una vida pues de profesor, académica, con los dilemas de la vida académica, de investigación, de publicación, de enseñanza, pero un instituto como el ICFES, pues es una responsabilidad de administración pública importantísima, ¿no? Y digamos, y yo sí creo que ahí, como todos los funcionarios públicos, quienes estamos en estos roles, pues no solo es avancemos en la técnica, que el instituto sea mejor cada vez, pero también una responsabilidad con las personas que trabajan con nosotros, con el país, con los contratos, una de esas cosas que yo nunca me había tenido que enfrentar. Entonces, honor, pero también un poquito de miedo, hay que decirlo, pero de ese miedo que activa, ¿no? Yo creo que hay momentos en los que uno tiene que reconocer que siente miedo, pero eso no debe ser paralizante, ¿no? Para poder utilizar el instrumento más importante como país que tenemos de monitoreo de la educación, para poder poner temas de discusión, ¿no? Para poder mostrarle a quienes tienen que tomar decisiones de política pública desde los más altos niveles, desde el ministerio, pero también las secretarías de educación, las universidades, las mismas familias, los estudiantes. ¿Qué es eso que sabemos de nuestro sistema educativo y por dónde hay caminos para mejorarlo? En términos de retos, yo creo que hay tres dimensiones importantes. Yo creo que en primer lugar hay que mantener al ICFES como uno de pues como el instituto de evaluación educativa más importante del país, y expandirlo a Latinoamérica, es decir, seguir haciendo lo que ya hacemos, pero hacerlo mejor. Eh, pero producto de eso, yo sí creo que hay dos áreas que el ICFES no ha explorado mucho en el pasado y que es hora que empecemos a explorarla. No es solo ser el mejor midiendo, sino tenemos que empezar a analizar toda esa información, ¿no? No solo llenarnos y llenarnos de información, sino también analizarla, encontrar patrones, pues plantear preguntas y encontrar respuestas a esas preguntas con la información que tenemos del sistema educativo. Y el tercero es comunicarlo, porque podemos ser muy buenos, digamos, y eso yo creo que también es un aprendizaje mío de la academia. em, Podemos ser los mejores investigadores o los mejores analistas, pero si no le contamos a la ciudadanía, si no le contamos a las universidades, si no le contamos a los colegios, a los secretarios de educación, qué es lo que estamos encontrando, qué es lo que estamos viendo, qué líneas de trabajo podemos identificar para mejorar la calidad de la educación, pues nos estamos quedando cortos. Entonces yo creo que es seguir retos, seguir midiendo muy bien, empezar a analizar con mucho más ahínco y comunicar muy bien esos resultados y esa información. Yo creo que vos tenés como una ventaja muy grande en esto de ser director del IFEX y es que venís de la universidad. Y vos lo nombrabas. ¿Qué puede hacer Mm. el IFEX con lo que ya sabe y cómo puede hacer para mejorar
el aporte al sistema educativo. Sí. Algo que sabemos vos y yo que trabajamos en estas universidades es que la cobertura y la calidad, más que todo en educación superior, han sido prioridad para el sistema colombiano. Siempre estamos hablando de cobertura, siempre estamos hablando de hacerlo con calidad. ¿Cómo crees que el IFEX puede aportar en estos dos puntos? Y también si crees que el IFEX puede ser una institución, un instituto que aporte, que influya en el fomento de la educación superior. Ok, yo creo que la forma en que misionalmente debemos aportar es dándole información clara, oportuna, concisa, interesante a quienes toman las decisiones, las decisiones del sistema educativo. Y no solo me estoy refiriendo a los, digamos, a los hacedores de política pública, al señor ministro, a los secretarios de educación, a las universidades. Digamos, yo creo que el aporte fundamental para mejorar esa calidad y esa cobertura desde el lado del ICFES es mire lo que estamos viendo, mire sus resultados, a las universidades y también a los estudiantes. Yo como estudiante, y ese es un proyecto que se ha venido desarrollando ya por varios años, en el ICFES también necesito información. Cuando pensemos en un estudiante que está presentando Saber 11, ¿no? Ese estudiante no solo está participando en la prueba para medir sus conocimientos y tener acceso a educación superior, sino también por parte de nosotros podría recibir información de cuáles son las carreras que son más atractivas en ese mercado al que se quiere involucrar. Claro, ¿cómo toma una decisión de qué es lo que va a estudiar? Y de pronto me remito a la primera pregunta tuya cuando te conté que yo había decidido estudiar psicología. Pues por lo que le gusta, pero también en este país y yo creo que en todo el mundo, los estudiantes también tienen que empezar a involucrar en ese cálculo o en esa decisión cuánto se gana un psicólogo recién graduado, cuáles son las oportunidades laborales que tiene, ¿no? Y eso es mejoramiento de la calidad de la educación. Entonces, desde el ICFES, tenemos un proyecto que se llama el ICFES Bot y es básicamente un chat electrónico que los estudiantes en su proceso de inscripción pueden acceder y pueden empezar a hacer preguntas. ¿Cuál es el puntaje que se necesita para ingresar a biología en la Universidad del Valle? ¿Cuántos biólogos hay acá? ¿Qué necesita este mercado? Y todo eso es información. Y ahí se mejora, yo pienso fundamentalmente, que a ese nivel, desde el nivel del estudiante, se puede mejorar la calidad de la educación. Si uno sube, ¿no?, en los profesores, los colegios y universidades, las secretarías de educación, el ministerio, pues también es información importante que deben tener y que deben tenerla muy bien analizada para poder decir, mire, estamos logrando esto con estos programas, deberíamos ofrecer este tipo de programas, y eso también lo podemos ver en los datos del instituto. ¿Qué es lo que está demandando la gente? ¿A dónde se están inscribiendo? Y ahí las universidades también pueden decir, pues yo veo que un mercado, con los datos del instituto, el mercado está demandando esto y podríamos pensar en nuevos programas. ¿Cuáles son las necesidades que tienen mis estudiantes desde una institución de educación superior cuando entran? Cuando entran a un programa de ingeniería, ¿cuál es el nivel con el que llegan? Entonces, ¿dónde tengo que encontrarlos? Por usar una forma de expresión, ¿dónde tengo que encontrarlos? En la puerta. Porque yo creo que esa es una transformación que sí está ocurriendo en la educación superior y es, en mi época, uno entraba a la universidad y estos eran los requisitos de cálculo 1, usted verá cómo va a pasar cálculo 1 y uno lo veía en colegas, en compañeros, que muchas veces era un nivel que el estudiante terminaba repitiendo una o dos, incluso tres veces esa materia. Yo creo que también hay utilizando nuestros datos, que debemos proporcionarlos de manera clara y concisa, las instituciones de educación superior también deben decir, de pronto yo necesito meter un curso de precálculo. No lo sé, no lo sé. Pero de pronto eso es una estrategia para encontrar a los estudiantes en el nivel en donde están llegando. Claro, ese sería como el llamado semestre cero que están tratando de toda esa discusión, pero yo no pensaría que sería un semestre cero. A ver, va a haber variabilidad en los estudiantes que llegan a cualquier programa, pero de pronto también es un reconocimiento de los mismos programas académicos de pronto necesito encontrarlos en un punto más cercano, ¿no? Pues
bajar un poquito no bajar el requisito, es encontrar al estudiante en donde llega. ¿M? Y por el lado de educación básica y media, pues también tenemos que empujarlos más. Que si la distancia es esta, por Ujú. ambos lados debemos empezar a cerrarla. Ok, me quedo porque yo tenía una pregunta por aquí y es el tema de cobertura, pero Ujú. tú me respondiste casi la pregunta cuando hablaste de carreras atractivas, hablaste de entregar la información al estudiante. Mira, nosotros acá en la región Pacífico tenemos grandes instituciones, muy buenas universidades, tanto públicas como privadas. Sí. Pero tenemos ese dilema de cobertura en esta región fundamentalmente. Nosotros hablamos el año pasado con la viceministra y le entregamos unas cifras de cobertura en el cual Cali, el Valle del Cauca y la región Pacífico colombiana está por debajo de la cobertura nacional, por ejemplo. Ujú. Entonces, desde ahí, bueno, ¿cómo podemos aumentar esa cobertura? ¿Tú crees que desde ese trabajo que vas a hacer con los estudiantes podría incidir el IFEX en ello? A ver, Por- por- no es el camino más directo. La Ujú. discusión de cobertura en cualquier sistema educativo pues empieza por la discusión de qué puedo ofrecer, pero también de qué está demandando. Qué está demandando el mercado, ¿no? ¿Quiénes son esas personas que quieren estudiar? Yo creo que en educación superior siempre está muy enfocada y yo creo que participamos hace poco en una conversación juntos en donde nos hacían también este llamado, muy enfocada a educación, pues a títulos de pregrado o Sí, programas de pregrado. Y lo que nos toca empezar también en el lenguaje a pensar para responder a tu pregunta de cobertura es que también tenemos programas técnicos y tecnológicos y que la demanda por parte de los estudiantes de pronto puede suplirse por ambos lados. ¿Mm? ¿Qué necesita el estudiante? El estudiante necesita tener información de eso que está ahí y también información, yo creo, de cómo se comporta el mercado laboral después de tomar esos diferentes caminos. Eh, yo, Eso por un lado. Entonces, el rol del instituto, yo creo que sí es en buscar proveer esa información. Y si tú lo piensas digamos, en las instituciones afiliadas al Ministerio de Educación, en el caso de este país, pues, digamos, por un lado, el ICFES debería proveer información, que es ujú, el activo más grande que tenemos. ¿Para claro, quiénes? Para los usuarios. Por el otro lado, tú tienes al ICETEX que debería buscar con esa información y con la información que ellos también tienen, proveer financiación o formas para que esos estudiantes tengan ese acceso. En el centro, pues el Ministerio de Educación tiene que organizar la política para que eso que tú estás señalando, por ejemplo, de los cupos o de la cobertura regional, pues de alguna manera se equipare. Tenemos claro. que cerrar esas brechas porque no podemos seguir pensando pues que hay unas regiones en donde los estudiantes sí tienen esas oportunidades o las personas tienen esas oportunidades de desarrollo y otras personas no. Ahorita comentaste que, pues sí, hace poquito, creo que al inicio de este mes o a finales del mes de enero, estuvimos en una conversación juntos en Bogotá, Nazcun, Ujú. hablando un poco de cómo nos estamos reuniendo las asociaciones de universidades a nivel nacional. Estuvimos Sí, no solo con el director de ASCUN, sino con varios directivos, colegas de varias partes del país. Ahí hablamos un poco de la generación de valor de la institución y cómo el IFEX, de las instituciones educativas y cómo el IFEX nos podía aportar a ello. sí. ¿Cómo crees o cuál sería ese camino que el IFEX podría ayudarnos o podría aportar a la toma de decisiones para nuestros directivos en temas de mejorar cada día, de Claro. subir la calidad? ¿Qué estás pensando para ello? Mira, yo creo que lo primero es que nosotros recogemos información de los estudiantes que entran a la educación superior y también de los que salen. Y entonces nos toca ser mucho más ágiles como instituto para poder decirle a cada institución educativa, mire, estos son los estudiantes, estas son sus cortes de entrada, estas son sus cortes de salida, esto es lo que estamos observando. Hay un trabajo en el instituto, digamos, que viene de años y es poderle decir a las universidades, este es el aporte relativo de sus programas al aprendizaje de los estudiantes. ¿Cómo hacemos eso?
Lo hacemos mirando cuál es el nivel de los estudiantes que llegan y qué tanto contribuye la universidad en comparación a otras universidades o a otros programas, no solo a otros programas que son similares. Esa información para una institución educativa yo creo que es muy importante porque le permite decir, mire, yo quisiera potenciar más a estos estudiantes en esta dirección. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a invertir en este tipo de estrategias. O mire, me están llegando los estudiantes a un nivel X y yo los estoy esperando acá en mi currículo. De pronto me toca empezar, claro, uno siempre espera que, pues, que la nivelación sea que vengan, que lleguen más preparados, pero de pronto podría encontrarlos en un punto intermedio. Eh, Todo ese tipo de información, yo creo que el reto del ICFES es poderla organizar y compartir oportunamente con las Esa es la instituciones palabra. educativas, Esa es la palabra. porque el otro reto acá, digamos, en la academia, pues yo me podía dar el lujo de decir, el sistema educativo colombiano del 2010, perfecto, y hago una investigación mirando cuáles eran los factores que en ese momento influían y que si estos programas o los otros programas tuvieron un impacto, y lo pienso y lo analizo y escribo mi artículo científico y lo llevo a la discusión. Pero ese es el mundo del 2010. En Y ha ese cambiado momento, mucho. en este momento, lo que en este rol el ICFES tiene que reaccionar y tiene que, digamos, certeramente, no puede dar información que no sea certera, pero tiene que hacerlo muy rápido, porque tú, Claro. como rector de una universidad o como líder de esta asociación, pues necesitas esa información ya para poder decir, invirtamos en esto, tomemos esta decisión, contratemos a estos profesores, lancemos este programa, Claro. ¿sí? Te voy a contar una experiencia antes de hacerte la otra pregunta. Dale. El año pasado, nosotros hacemos una asamblea general de rectores cada año, a principio de Ujú, año, para ujú. entregar informe y demás. El año pasado invitamos a la que era la directora del IFEX y Bonito. ella nos hizo todo un informe de cómo habían tenido los resultados nuestras instituciones, y fue algo muy llamativo para nuestros rectores porque dijeron, ve, mira, pero estos pelados están muy bajitos en temas de competencia ciudadana, en temas de comprensión lectora, en temas de análisis numérico, en temas de ta. Ujú. Y después de ese informe que nos entregaron, obviamente los rectores quedaron con el tema en la cabeza y dijeron, bueno, tenemos que ajustar esto, ajustar aquello, desde la reunión, solo con un informe que nos entregó ella. Claro. Después nosotros hicimos nuestro propio informe. Ella nos entregó hasta 2020, salieron las del 2021, ajustamos, hicimos nuestro informe y es un informe que pueden encontrar en nuestra página web en temas de informes, en documentos, ahí lo pueden encontrar. Todos nuestros informes son totalmente abiertos. En ese informe, ahí volvimos otra vez, vea, mire, aquí puede mejorar. Invitamos a dos expertos para que uno nos dijera, bueno, ¿por qué es importante el saber pro para nosotros Ujú. como instituciones? Que muchas veces hay instituciones que no le ven la importancia del saber pro. Y lo segundo es cómo podemos mejorar para ello. Entonces, Claro. tuvimos el caso de ICESI, que ICESI es una de las instituciones que más le ha apostado al tema. Su rector, el doctor Francisco Piedrahita, nos regaló su opinión y él Ujú. nos decía, bueno, es que en la universidad nosotros estamos formando ciudadanos, estamos formando personas y esa formación debe ser transversal a todas las áreas de conocimiento. Entonces, por eso tenemos que apuntarle a todas estas competencias que mide Claro. el saber pro de manera genérica. Entonces, desde ahí, si nosotros podemos entregar esta información de manera, como lo dices, oportuna, Ujú. rápida y cercana para nuestras instituciones, pues van a poder tomar Claro. las decisiones Claro. mucho más fácil, mucho más Sí. fácil, porque si tuvimos a ese acercamiento el año pasado y a ellos les sirvió tanto, imagínate que podamos tener un informe de cada que salgan. Y esa es la semilla, yo creo que de lo que me cuentas me alegra mucho porque esa es la semilla que deja no solo, a ver, el instituto es relevante en la medida en que la gente usa su información. Esto no es un instituto que simplemente mide para tener un gran banco de datos, mide para que la gente utilice la información. ¿M? Y entonces me alegra mucho oír lo que me cuentas porque, digamos, en la historia también está explícito el hecho de que
ese primer informe dio origen a la motivación de seguir haciendo. ¿Yo qué espero? Ahorita que saquemos nuestros resultados TIT y PRO, que las universidades que están afiliadas, pero también todas las universidades en el país, cojan esos datos y empiecen también a seguir haciéndose esas preguntas. Y un poco ahí yo también, creo que no era la intención, pero te devuelvo la pregunta y es, ¿qué necesitan del instituto? ¿Cómo hacemos desde el instituto, desde este rol, para que ese trabajo, para que esa motivación, para que ese análisis de esos datos sea más fácil para las instituciones educativas? Bueno, yo te voy a responder esa pregunta muy rápidamente con 3 factores puntuales. La primera, el acceso a la información de manera rápida. Ujú. Muchas veces nos quedamos esperando los resultados por mucho tiempo, en consolidado por institución, y yo creo que ahí necesitamos un poquito de acelere para poder tener los Ujú. resultados en caliente y poder mirar cómo nos está yendo. Segundo, el poder tener un análisis global por región, o sea, global en sentido del sistema universitario por región, por parte del IFEX, que nos muestre, bueno, la región pacífica, por ejemplo, tiene estas oportunidades de mejora, está muy bien en esto. Por ejemplo, el tema del inglés, el IFEX, nosotros hicimos un informe de bilingüismo también el año pasado, en donde los resultados del Saber Pro fueron fundamentales para poder conocer cuál era el nivel de inglés de salida de nuestros estudiantes. Y también nos llevamos sorpresas. Entonces, de ahí se pueden sacar muchos datos y muchos análisis, y yo creo que el IFEX puntualmente nos podría dar la facilidad para nosotros poder sacar nuestras propias conclusiones, por ejemplo, en el universo CIDESCO, que somos solo 19, de ahí, del universo CIDESCO. Y lo tercero, nos encantaría que podamos tener el poder analizar la generación de valor. ¿Por qué? Poder tener el impacto o la evaluación de impacto del paso universitario es fundamental para nosotros saber qué es lo que estamos haciendo con el estudiante. Si yo sé, por los resultados del Saber 11, cómo salió el estudiante, que es algo que hicimos, por ejemplo, eso lo utilizamos mucho para el análisis que hicimos del bilingüismo en Cali. Ujú. Ujú. Los resultados del Saber 11 en bilingüismo y la comparación de los resultados del Saber Pro en nuestras instituciones, nos dimos cuenta que si hubo o no hubo un aumento de nivel, si hubo o no hubo una transformación. Bien. Si el IFEX nos puede entregar de manera puntual, vea, señor Universidad Libre, Universidad Javeriana, Universidad ICESI, a usted le entraron estos estudiantes y estos estudiantes tienen estos resultados en Saber 11. Téngalo ahí. Ujú. Después, al final de sus carreras, estos son los resultados de los mismos estudiantes en Saber Pro. Mida cuál es su valor Claro, en el claro. tiempo a través de eso. Yo creo que eso sería muy importante para nosotros para realmente conocer qué es lo que estamos haciendo en la transformación Sí, ciudadana y social de los sí, muchachos. Yo claro, creo que claro. sería algo muy No, importante. yo creo que, mira, este fin de semana salen los resultados individuales de Saber Pro y TIT. Esos son los resultados que consulta cada uno de los estudiantes, Uh -huh. ¿no? Y eso nos va a tomar, o tenemos un espacio de un mes para que los estudiantes nos puedan preguntar, ¿no? Mire, es que yo creí que me iba a ir mejor. Todo este tipo de reclamaciones, un periodo de reclamaciones que como instituto, digamos, nacional debemos abrirlo. Pero ese mismo mes también es el mes que nos va a permitir empezar a trabajar para generar este acceso. Y estos reportes, sí, yo quiero también ahí no generar toda la gran expectativa, ¿no? Porque pues me toca hacerlo para todo el país. Pero para empezar a caminar ese camino de estos reportes, institución educativa, acá tiene 2 páginas, ¿sí? De este tipo de análisis. Y yo creo que como tú lo cuentas en la experiencia de Sidesco, pues eso va a motivar una discusión que creo que hay otro mecanismo que tiene el ICFES que no hemos discutido y no hemos explotado tanto, pero sería mi sueño o es mi sueño que podamos explotar y es al final, en el mes del noviembre, al final no, pues, en el final del año, pero en el mes de noviembre tenemos tradicionalmente el Seminario Internacional del ICFES. Ese debe ser un espacio también para que diferentes organizaciones, para que diferentes universidades hablen entre ellas y ellos
y digan, mire, esta es mi experiencia con el análisis de los datos, nosotros hicimos el informe por este lado, nosotros nos enfocamos en lo que tú estás diciendo, en bilingüismo, otras se habrán enfocado en otras cosas, y se construya con la comunidad educativa esa cultura de usar la información del instituto. Claro, Ah, que no nos quedemos solo en el estudiante y sus resultados, sino que correcto, podamos utilizarlo claro, para la toma de decisiones. claro, Ya te voy a hacer un cambio de frente, por decirlo así, para dale pues. que hablemos un poquito de lo que está pasando con el sistema educativo. Ujú, El, el, Tú sabes, pues nosotros nos enfocamos en la educación superior, pero todo esto de la transformación digital, de lo que está pasando con la educación virtual, el Internet y la educación no formal, o sea, hay mucha educación no formal que se hace a través de Internet. ¿Cuál crees que son los principales aportes de dicha transformación a la educación? O sea, ¿cómo ves esa transformación digital y cómo crees que esta le está aportando a la educación? Y pues no sé si has pensado, si se han pensado esto desde el instituto para poder evaluar la calidad de esas alternativas. el instituto tiene una historia interesante, reciente además, porque la pandemia en la pandemia, así como la pandemia forzó a las instituciones educativas a transformar y explorar formas de enseñanza y aprendizaje virtual, el instituto también tuvo que transformarse porque tampoco era posible ir a hacer las pruebas. Entonces eso abrió un camino, pues, o yo creo que reforzó o aceleró un camino que ya venía desarrollándose en el instituto y es que podamos tener pruebas electrónicas. En este momento, todo saber TIT y saber Pro es una prueba en un ambiente electrónico, que eso también tiene, digamos, eso es, para ponerlo en términos más simples, es haber pasado de rellenar bolitas como nosotros presentamos a Ver11 y mucha gente lo presentó así, como se sigue presentando, a tener un ambiente electrónico pues, o virtual que me permite responder a una serie de situaciones y demostrar mis competencias. El, ese tránsito, pues en eso hemos sufrido y cometido algunos errores, pero eso es un proceso de transformación de la evaluación. ¿En dónde estamos en eso? En unos ambientes virtuales que permiten hacer algo similar a lo que hacíamos en lápiz y papel. Responder preguntas. Responder preguntas de selección múltiple y en este caso hacer otra cosa y responder preguntas abiertas de escritura. Pero esa plataforma, ese ambiente virtual, tiene la potencialidad de abrirnos a un tipo de evaluación que no tenga ese formato, ¿no? A pensar, acá tiene una base de datos, soluciona este problema. Acá tiene un texto, por favor, construya, no sé, para los abogados, construya una acción de tutela basado en esta información. Para los arquitectos, utilice este programa para crear una Ujú. representación de estos planos. Eso, esto, mejor dicho, estamos en la puerta de entrada de ese universo. Nos toca seguir avanzando y capitalizando en todas esas oportunidades. Y déjame mencionar una cosa que ha sido un proyecto estratégico del instituto y a mí me parece que es un camino muy importante y es la idea de potencial creativo. Nosotros seguimos midiendo en nuestra evaluación áreas, ¿no? Por más que estemos midiendo competencias, pues seguimos midiendo una competencia lectora, una competencia numérica, competencias ciudadanas. Eso es importante, pero uno también podría empezar a medir otras dimensiones y lo estamos empezando a desarrollar otras dimensiones que no están contempladas en esas áreas del conocimiento tradicionales, sino resuélvame este problema, ¿no? Sí. Señor profesional, este es el problema, resuélvalo. Demuestre Sí. que usted puede resolver el problema acá. Y eso no es responder preguntas. Habrá algunas preguntas, pero también es utiliza esta información para solucionar este problema como lo haría usted en su ejercicio profesional o el ejercicio profesional que aspira a tener. No estamos allá, pero estamos avanzando en esa dirección y eso es, digamos, un área estratégica del instituto y es utilizar la tecnología, transformar las formas de la evaluación utilizando esa tecnología y esos ambientes virtuales. Nosotros desde las universidades estamos muy enfocados ahora en la innovación y el emprendimiento porque lo vemos como un camino para el desarrollo económico y el impacto social.
Ujú. ¿Cómo crees tú que este avance que han tenido nos va a ayudar a evaluar este tipo de cosas en una prueba estandarizada? Porque pues, o sea, están saliendo carreras en este momento que se enfocan en innovación, que se Correcto. enfocan en emprendimiento, que se enfocan en estas habilidades fuertes, bueno, habilidades blandas anteriormente dichas, ahora habilidades fuertes. ¿Cómo hacemos para medir eso, ¿no? Que es como tan difícil. Sí, utilizando tecnología, digamos, yo creo que ahí hay un camino, y yo creo que está atado a toda esta discusión de potencial creativo. Yo creo que también hay que ponerle mucha atención a dimensiones de accesibilidad. Las, tú lo mencionas, es una prueba estandarizada. Las personas, Ujú. la prueba debe adaptarse a las necesidades de las personas. ¿M? Y adicionalmente, esta dimensión social y emocional, que para mí en mi formación es muy importante, yo creo que se puede medir generando situaciones de evaluación. Nosotros, o tradicionalmente, la concepción que tenemos de la evaluación en la educación es la prueba, la previa, ¿no? Responda, Ujú. estas son las preguntas. Y si uno mira, por ejemplo, nuestros exámenes siguen siendo así. Estas son las preguntas, responda. Nosotros ya, digamos, el instituto ha evolucionado definitivamente, digamos, en los años 80, las pruebas eran unas pruebas de memoria. La gran transformación en lo que estamos viviendo en este momento es que nuestras pruebas son de competencias, no es recuerde cuál es la fórmula de no sé qué o cuál es el capítulo, el artículo tal de la Constitución eh, política, sino esta Situaciones. información utilícela para tomar decisiones. ¿Cuál es el futuro? Que esas situaciones sean mucho más reales, mucho más realistas, ¿no? Digamos, esa transformación en la evaluación tiene que llevarlo a, a ese realismo para que la persona que está demostrando su desempeño pueda demostrarlo en una situación muy parecida a la vida real. Y conecto con la pregunta de las habilidades blandas y del no, digamos, o el comentario que haces. Yo El tampoco, a término mí de innovación y emprendedor. tampoco me gusta hablar de habilidades blandas, de las habilidades sociales y emocionales. Eso, esa situación de evaluación puede ser volviendo, con amigos. Y Ujú. cuando lo hago con amigos o con otros, me toca hacer lo que voy a hacer en la vida profesional, y es negociar con otro para resolver un problema. Pocas veces en la vida profesional digamos, en el mundo real, yo soluciono problemas absolutamente solo. ¿Mm? Entonces, ¿hacia dónde tenemos que mover la evaluación? A que esa evaluación, esa situación, dé cuenta de mi innovación cuando la hago con otros. Claro. Es un sueño, porque honestamente no estamos ahí. Pero yo sí creo que el instituto tiene, y lo estamos haciendo, que ir moviéndose en esa dirección. Empecemos por preguntarle a la gente cómo se siente frente a diversas situaciones. Y una vez que eso se logre, si uno mira, por ejemplo, más en el lado de la investigación, ya hay formas que me permiten a mí tratar de resolver un problema de manera virtual con otra persona. La evaluación podríamos dirigirla en esa dirección. Y a mí me parece que es muy interesante. Insisto, no es una cosa que parte, digamos que esto puede ser frustrante para muchos, pero pues no es una cosa que sea para mañana, para la próxima aplicación de TIT. Desafortunadamente o afortunadamente, eso necesita un desarrollo, necesita pues que cometamos errores en esa cosa para aprender. Pero sí es poder ver ese futuro y poder mover el instituto y la evaluación educativa en esa dirección. A mí me parece súper chévere lo que están pensando y ojalá lo podamos tener. Yo te estaba comentando, te comenté ahora que nosotros utilizamos los resultados para hacer un informe y en ese informe te comenté que hablamos de unas buenas prácticas institucionales para mejorar los resultados. Ujú. Pero a mí me gustaría preguntarte a ti, ¿cuál crees que serían esas recomendaciones, pero para los estudiantes? Para que un estudiante de universidad pueda mejorar o pueda tener unos buenos resultados en un Saber Pro. No, yo creo que hay que insistir en que el examen Saber Pro, Saber TIT, es un momento de evaluación. Entonces, lo que está pidiendo de mí
es que vaya y demuestre mi aprendizaje, mi desarrollo y mis competencias. En cualquier momento que a mí me piden vaya y demuestre, es como una entrevista. Lo que pasa es que lo hacemos de manera estandarizada. Entonces yo tengo que, para ir a la entrevista o para ir al examen, tengo que, pues, tengo que haber aprendido, ¿no? Tengo que saber mis cosas, pero también tengo que tranquilizarme. Tengo que prepararme el día anterior y decir, bueno, no me voy a poner, no se trata de leerme todos los libros que leí en la carrera el día anterior, sino de descansar, de saber, de conocer el formato de las pruebas. En Pro y TIT es relativamente más fácil porque los estudiantes cuando toman TIT y Pro, implícitamente ya sabemos que tomaron Saber 11. Saber 11, Entonces ya sí. tienen una experiencia. Pero lo que te estoy diciendo, ahora Saber Pro y TIT está en un ambiente virtual. ¿Mm? Entonces, ¿cómo va a ser eso? ¿Cuántas preguntas tiene esa prueba? ¿Cuánto tiempo tengo para cada pregunta? Son 2 sesiones de 4 horas cada una. Debería yo llevar alguito de comer y algo de tomar porque me voy a cansar. Es 8 horas de evaluación. Entonces, todas estas dimensiones, y es un poco también en la dirección que estamos trabajando en el instituto, y es que los estudiantes, los participantes tengan información clara y precisa de cómo se ve esa situación de evaluación. Que es Claro. una dimensión, es una parte que no está, que no es necesariamente si yo desarrollé o no esas competencias lectoras o numéricas, pero es cómo psicológicamente me preparo para poderlas mostrar en esa situación de evaluación. ¿Qué añadiría yo? Y si me permites, también necesitamos de las universidades y de los programas que le dejen ver al estudiante la relevancia de la prueba, no solo para el estudiante mismo, sino para el programa. Es un poco como, mire, que usted participe en esto también nos va a ayudar a nosotros como institución educativa a mejorar para sus futuros, para brindarle un producto, un programa, una educación que sea mucho más adecuada y mucho más centrada en las necesidades a sus futuros colegas, para su profesión, para su área de trabajo. Eso también es importantísimo, porque los que usted va en un futuro desde una posición de poder, llamémoslo así, a contratar, van a salir mejor preparados porque usted contribuyó con un granito de arena y es dejarle al país, a la institución, al mundo, saber en qué estamos haciendo las cosas bien y en qué necesitamos mejorar. Yo creo que es algo que sí debemos tratar de enfocarnos mucho, no solo desde el instituto, no solo desde las instituciones, sino también nosotros que estamos ahí como parte del desarrollo y el fomento de educación superior, tratar de cambiar un poco, transformar ese pensamiento del estudiante hacia la importancia del saber pro. Porque un estudiante de pregrado no le ve la trascendencia o importancia del saber pro. O sea, al saber 11 me da ingreso a la educación superior, pero yo Sí, no tendría que hacer, a mí no me pidieron un saber pro para hacer mi maestría, o sea, ni me pero pidieron el podrían, saber, ni me pidieron saber pro para entrar a trabajar. O sea, claro, esa trascendencia o esa importancia no se ve tan evidente, sí, evidente como con el saber 11. Entonces, sí, hay que hacer un esfuerzo grande en poder mostrar la importancia y sí, también desde el gobierno nacional poder señalar la importancia de las pruebas estandarizadas. claro. Claro, y es otra conversación que como instituto tenemos que adelantar, y es dar el debate de si este puede ser, el desempeño de saber, pero puede ser una señal para el mercado laboral. Yo, digamos, cuando estaba en la universidad y a veces uno decía, necesito asistentes de investigación, a, a mí me han llegado hojas de vida de profesionales que reportan su puntaje en saber, pero ¿quiénes son estos? Los que les fue mejor. ¿Mm? Claro. Entonces, yo no sé, yo no tengo la respuesta a eso porque además no es una decisión que pueda tomar el instituto solo. La tiene que tomar en conjunto con el mercado laboral, con el sistema educativo. Pero tú lo has dicho, es información que tenemos sobre el desempeño de una persona en un momento de evaluación. ¿Eso podría ser interesante para posibles empleadores? Yo creo que sí, pero el instituto no puede tomar esa decisión por el mercado Uh -huh. laboral. El mercado
podemos trabajar, podemos, y yo lo que sí creo es que podemos ser nuevamente más oportunos, más claros, más concisos con la información que brindamos, para que si el mercado laboral dice, yo tengo dos posiciones que tengo que llenar, podría utilizar, este puede ser uno de esos elementos que utilizo para llevarme una idea rápida de quiénes son estas personas que estoy Claro, entrevistando. o por lo menos que lo tengan en cuenta. Claro, Igual, como tú dices, es una evaluación de un momento puntual y tampoco es la idea de que por esa evaluación se no, no, juzgue el camino hacia adelante, sino que se utilice como herramienta. Ya claro. para terminar, Andrés, dándote las gracias por acompañarnos en este espacio, Hacer. tú sabes que en Colombia el sistema educativo y la educación superior está cambiando de una manera bien fuerte y va a seguir cambiando con estas propuestas que trae nuestro Ministerio de Educación Nacional y con lo que se ha venido avanzando. Y estos cambios para nuestros administradores y gestores de educación en Colombia han sido complejos. ¿Qué consejos les darías a ellos para enfrentar esta transformación en educación? Más que todo en educación superior, claramente. Fundamentalmente que usen la información que nosotros tenemos. Y yo creo que para mí lo más importante, yo creo que ya lo he mencionado varias veces, pero déjame y lo enfatizo, es el instituto, el ICFES no puede ser simplemente una máquina de recoger información. El éxito y la relevancia del instituto eh, hacia la sociedad es que esa información sea utilizada, que la gente, contenido de toda esta conversación, que las instituciones educativas, que los gestores, que los programas académicos, que todo el mundo diga, esta información no es completa, no es todo, no me dice absolutamente todo porque sabemos que hay muchas otras dimensiones, tú lo has mencionado, hay unas dimensiones sociales, relacionales, la vida universitaria en particular, pues también tiene otras cosas que no se ven completamente en las pruebas, pero tiene una dimensión que es importante y es el desempeño y el desarrollo profesional y académico de las personas. Entonces, para esos gestores, para esos administradores, digamos, educativos en educación superior, mi consejo fundamental sería use nuestra información. Y además, y déjame cierro con eso, y además también cuéntenos, cuando la use, cuéntenos por favor cómo podemos facilitarles la vida, porque como instituto también tenemos que hacer eso. No es simplemente ahí está la información, ustedes verán cómo la van a analizar. Es como el usuario me tiene que decir, mire, yo entré, hice este análisis, la conversación que estamos teniendo hoy, hice este análisis, encontré estas cosas, pero me facilitaría mucho más la vida si usted me diera los que entran y los que salen. Eso es retroalimentación que nosotros recibimos con los brazos abiertos porque nos permite acercarnos mucho más a nuestros usuarios. Claro que sí. Andrés, muchísimas gracias por acompañarnos. En Cidesco tienes un aliado Muchas para lo gracias. que necesites en educación superior en esta zona del país, en el suroccidente colombiano, en el Pacífico colombiano. Nosotros vamos a ser muy juiciosos en utilizar toda la información. De hecho, tenemos programado hacer un informe para este año también Perfecto. con los resultados. Y cualquier cosa que necesites, estamos a disposición del instituto. Te doy las gracias por el espacio, por el tiempo, por tus apreciaciones y bueno, estamos seguros de que todas las personas que van a ver este contenido se van a ir por lo menos con un par de pensamientos, un par de preguntas sobre lo que está pasando con el IFES y lo que va a pasar a futuro. Entonces, te doy las gracias por el espacio. Muchas gracias, Camilo. Muchas gracias por la oportunidad. Qué buena charla. A todas las instituciones afiliadas a Cidesco, muchas gracias. El ICFES es también su casa. Estamos acá dispuestos y listos para trabajar con ustedes. Bueno, un saludo muy especial para todos y nos vemos muy pronto en otro capítulo de Hablemos de Educación Superior. Vemos. Adiós.